capítulo 1 de Mateo, versículo 18. Dios quiere que tengamos la visión correcta de lo que es su reino en todos los aspectos, comenzando con el nacimiento de Jesucristo. Porque si usted se deja guiar por el mundo lo va a llevar a Santa Claus, a los venados, a la bebida, a la fiesta, al baile, a una cosa tan burda, amado, comparado con lo santo y sagrado que fue lo que sucedió y que estamos celebrando en estos días. Y por eso es importante tener la visión del reino de todos los aspectos y más que nada este aspecto tan importante. Y por eso yo le puse por título al mensaje de hoy: Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el mensaje. No es Santa Claus, no son venados, no son trineos, no es el hombre de nieve, nada de eso, no es la comida, no es la bebelata, nada de eso tiene que ver con Jesucristo, amado, y su nacimiento. Esa es la corrupción satánica, amado, para que nos desvirtuemos y nos desviemos del propósito principal, que es que, dígalo conmigo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y mira lo que dice la palabra en el Evangelio de Mateo. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, ¿con quién? Con José, antes que se juntasen. ¿Y saben de qué viene eso, verdad? Juntarse es una relación íntima para procreación. Dice que se halló que había concebido, ¿de quién? Porque es Emmanuel, Dios con nosotros. José, su marido, como era un hombre que es justo, no quería infamarla, porque ¿qué pensó él en lo natural? Esta mujer ha tenido relación con otro hombre y por eso dice, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. ¿Cuántos se habían percatado de eso? Que decía ahí, que quiso dejarla secretamente. Pero ¿y cómo es eso? Porque no estaba viendo las cosas en la dimensión del reino, del espíritu. Pero pensando él en esto, ¿qué pasó? He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: Dios, cuando hay integridad del corazón, siempre explica las cosas de su reino y su visión correcta de lo sobrenatural. Y rápido le envió a un ángel que se le apareció en sueño y lo llevó a la visión correcta de lo que estaba sucediendo, que no era que ella había cometido una falta como esposa, sino que había concebido algo sobrenatural. Y le dijo: mira, no temas en recibir a María, tu mujer. ¿Por qué? Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ella dará a luz un hijo. ¿Y qué llamarás a su nombre? Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús significa Salvador. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de ¿quién? Del profeta Isaías, cuando dijo en el capítulo 7, versículo 14: he aquí una virgen concebirá. No podía haber sido desposada con nadie, porque tenía que ser una virgen. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado,
y recibió a su mujer. Puede estar sentado. Qué cosa poderosa, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con lo que vemos en el mundo, hermano. Lo que ve por ahí en las tiendas. De hecho, ya no se ven pesebres. ¿Se ha dado cuenta? Todo es Santa Claus. Venados, regalos, bebelata, compra esto, compra aquello. Y por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto es algo bien profundo, es algo bien grande, amado. Hablar de Emmanuel, Dios con nosotros, es mucho más profundo de lo que aún cristianos entienden lo que es. ¿Por qué? Mira lo que dice Juan. Vamos al capítulo 1 de Juan. Tenemos que entender el enfoque de Dios, el plano de Dios, la dimensión de Dios. Nunca deje, amado, que el mundo dicte lo que es su fe, lo que es su visión del reino de Dios. Deje que la visión del reino le establezca la palabra de Dios para que usted vea las cosas en su justa perspectiva, como le pasó a ¿quién? A José. José estaba viendo las cosas distorsionadas como hombre, y era un hombre íntegro, dice, era un hombre de integridad, era un hombre sano, pero pensó que lo que estaba viendo lo analizó en el contexto humano. Y Dios quiere que nosotros salgamos de ese contexto humano y pasemos a la visión del reino, de lo sobrenatural. Y para eso nosotros no podemos dejar que el enemigo a través del mundo distorsione los conceptos de Dios. Porque es increíble cómo a veces los cristianos son arrastrados a ver las cosas divinas burdas y verlas tan grotescas como se presentan hoy en día, cuando estos son cosas sublimes, estos son cosas extraordinarias. Esto es de otra dimensión, hermano. Y nosotros los hijos de Dios tenemos que estar caminando en esa dimensión. Y para entender Dios con nosotros es importante también el capítulo 1 de Juan. Porque ese capítulo dice que en el principio de todas las cosas era el verbo. Y ese verbo, que ese verbo es Jesucristo, era con Dios. Pero hace una declaración más grande. Y el verbo era Dios. Eso es lo grande de esto, hermano. Dios encarnado se hizo uno igual a nosotros. Eso nada más, amado, es para que la gente que escucha eso caiga de rodillas. Amén. Y el verbo es la expresión de Dios. El verbo es lo que explica a Dios. Porque Dios es espíritu. Nadie lo ha visto. Lo vemos a través de sus manifestaciones diversas. Lo vemos en la creación. Lo vemos en nosotros. Yo veo a Dios en el nacimiento de un niño, ¿verdad? Cuando mis hijos nacieron, yo veía a Dios en ellos manifestado. ¿Por qué? Porque como vamos a leer más adelante, nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Pero dice que este era en el principio con Dios. Y mire que otra cosa extraordinaria, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y lo más grande, mire lo que dice en el versículo 14 de ahí de el Evangelio de Juan, dice que aquel verbo, aquella expresión de Dios que explica quién es Dios, fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros. Y cuando hizo eso, dice que aquellos que tenían la visión correcta, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia. Y cuando uno analiza esto, amado, y lo trata de hacer una introspección profunda, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, el omnisapiente, el omnisciente, el que no vemos porque es espíritu, pero se manifiesta en todas las cosas. Ese Dios
envió al Verbo, que es su Hijo, para manifestar al mundo cuánto ese Verbo nos ama. Amén, amado. Y se encarnó solamente con un propósito: redimir a la humanidad. Y yo digo que esa declaración nada más debe llevarnos a colapsar de rodillas y vivir incondicionalmente para Dios. Y por eso es tan importante que entendemos que hoy y todo este mes que se celebra en el mundo, ¿verdad? Y que nosotros pues lo hacemos por emular lo que es correcto, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Yo digo que si más gente entendiera esto, y por eso es que el enemigo le gusta desenfocarnos con las tonterías, ¿verdad? Porque el enemigo, mira que saca cosas como los magos de debajo de las mangas para entretenernos, para que no descubramos, amado, lo glorioso y lo grande de esto de Dios con nosotros. Porque cuando descubrimos esto, como lo vamos a estar reseñando a través de la palabra, esto es de otro nivel. Esto es extraordinario, esto es sobrenatural. Y Dios y el enemigo no quiere que tú descubras eso para que no entres en la visión de Emmanuel, Dios con nosotros. Amén, amado. Porque si lo hubiéramos entendido, hace tiempo hubiéramos pasado a otro nivel de fe mucho más alto, mucho más profundo y mucho más sobrenatural. Porque si yo entiendo algo, yo voy a entrar en esa dimensión, ¿verdad que sí? Pero si no lo estoy entendiendo, no lo voy a alcanzar. Y que es que muchas veces, amado, el evangelio, la palabra se ha contaminado con las cosas del mundo. Y la gente ve la Biblia a través de los ojos del mundo. Y nosotros tenemos que ver el mundo a través de los ojos de la Biblia. ¿Y por qué esta expresión de Emmanuel, Dios con nosotros, es tan importante? Aparte de lo que leímos de que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque desde Génesis la palabra de Dios nos dice que todo lo que Dios ha procurado con nosotros es tener una relación. Vamos a Génesis, capítulo 1. Todo, mire, de Génesis a Apocalipsis, todo continuamente es Dios queriendo tener una relación con el hombre. No es una religión. Recuerde que nosotros aquí no creemos en religiones. Las religiones no cambian a nadie. Tú puedes estar 30 años en una religión y no ser cambiado en absolutamente nada, como usted sabe que algunos éramos así y otros todavía son así y los vemos en nuestra familia, en nuestras amistades. Tú le hablas del Señor y dices, yo soy católico, apostólico, romano. Y beben y fuman y fornican y mienten. Pues entonces no hay una transformación. Y lo que Dios quiere con Emmanuel, Dios con nosotros, es la transformación del hombre. Hacer lo que el hombre es conforme a su diseño. Y esto lo vemos, el Emmanuel, Dios con nosotros, lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Continuamente lo que Dios busca es, yo quiero una relación con este ser. ¿Por qué tú crees que nos dio conciencia? ¿Por qué tú nos dio la capacidad de amar, de conocer lo que es tener hijos, familia? Porque Él quiere que nos identifiquemos con Él, porque Él tiene esos sentimientos y quiere que nosotros seamos como Él. Amén, amado. Y lo vemos desde el principio. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre como a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen. Qué bendición, amado. Él lo que quiere es que tú compartas todo lo de Él. Por eso es que en una parte dice la Biblia que quiere que también heredemos juntamente con Cristo. Y como que no estamos entendiendo ese mensaje. Mucha gente está viviendo una religión. Yo a veces veo en los altares cosas que no tienen relación con la Navidad. La Navidad bíblica. Amén.
La Navidad bíblica es Emanuel, Dios con nosotros. Y desde el principio de la creación, Dios lo que ha querido tener es una relación con nosotros. Por eso es que Jesús le decía que el Padre, el Abba Padre, porque es una relación de padre a hijo, de hijo a padre. Amén. Y mira lo que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Qué bonito que Él quiere que tú seas como Él. Es como los padres naturales que quieren que sus hijos se parezcan a ellos en términos de valores, de principios, de lo que le enseñan, que progresen, que alcancen. Y eso mismo quiere Dios, porque mira lo que le dijo: mira, ahora, conforme yo te hice como yo soy, señorea en los peces del mar. Mira, toma las aves del cielo, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. ¿Y cómo los creó? Varón y hembra los creó. Ahí rompe ese mito, amado, de lo que se estuvo haciendo por 4 años, dándole mucha énfasis a lo de alteración, de que tú estás en el cuerpo equivocado y toda esa cosa loca, amado. No, Dios hizo varón y hembra y los bendijo Dios y le dijo que: mira, fructifica, multiplica, llena la tierra, sojúzgala y señorea. ¿Dónde? En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¡Qué autoridad, amado! Y yo veo al ser humano, ¿verdad? Que yo los otros días le decía a mi esposa: es increíble como el hombre natural tiene tantas destrezas, tantas cosas que se han hecho en el mundo. Cosas extraordinarias, y ahora estamos entrando en otra etapa de la nueva tecnología, que muchas cosas pueden usarse para el bien, la forma como construye al hombre. Ayer estaba viendo en Dubái el Museo del Futuro, de cómo va a ser el futuro en el 2071 y cómo quieren llegar a Marte y cómo quieren colonizar ciertas cosas. Y todo eso son capacidades que Dios le ha dado. Y eso es que muchos de esos sin Cristo en mente y sin la transformación espiritual. ¿Tú te imaginas que el hombre en su transformación espiritual a la imagen de Cristo, amado, entonces qué pasaría con el mundo? Sería un paraíso. Y por eso es que el enemigo no quiere que descubramos estas cosas. Pero Dios desde el principio solamente ha querido que vivir una experiencia de relación con su creación. Y eso yo lo considero algo extraordinario, sabiendo quién es Dios, lo grande que es, lo omnipotente, lo majestuoso, lo santo que es, y que quiera tener esa relación con nosotros. Y cómo nos creó varón y hembra. Y no solo eso, mire cómo este mundo provee todo lo que necesitamos. Ustedes no se quedan asombrados de cuánta variedad de comida hay. Y en diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes estilos, redondas, el guineo alargado, la papa que crece debajo de la tierra, las cosas que crecen por encima, las cosas que crecen así que se vuelven bit, como los pámpanos. Amén. Una multiplicidad de formas y es todo para que uno se deleite, porque Dios lo que quería era que nos deleitáramos en ello. Por eso es que dice después, en el versículo 15 del capítulo 2, que tomó pues Jehová al hombre y lo puso ¿dónde? En un huerto. Y le dijo: mira, lábralo y guárdalo. Qué cosa extraordinaria, amado, en un huerto, donde había de todo lo que él necesitaba para comer, para vivir. ¿Es bueno Dios? ¿Y por qué el mundo es tan malo? Pues el pecado, la desobediencia a Dios. Porque aún viendo esa manifestación tan gloriosa, el hombre continúa cometiendo el mismo error, que ama más lo creado que al creador. Y eso es ser ignorante. Porque yo prefiero centralizarme en el que me dio las cosas y no en las cosas que me dio.
Porque si yo me concentro en Él, siempre tendré todas las cosas. Pero si comienzo a adorar las cosas en vez de al Creador, voy a invertir el orden de creación y me voy a perjudicar yo mismo, que fue lo que le pasó a la primera familia. Amén. Que cometieron el error de, a pesar de que Dios le hizo la advertencia, mira, no vas a comer de este fruto, ellos comieron. Pero ese error se sigue cometiendo hoy en día. Y por eso es Emanuel. Emanuel. Esa es la visión del reino. Es Emanuel, Dios con nosotros. Y cuando entendemos eso, amado, las posibilidades de nuestra vida van a pasar a otro nivel de fe. Y tú ves, como te dije, todo lo que dice la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es una continua repetición de que Dios tiene con el deseo en su corazón de tener una relación con nosotros. Es más, mira cuánto nos ama y cuánto quiere esa relación, que dice que sabía que el hombre y la mujer le fallarían y que por eso proveyó la salvación. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Eso también es extraordinario, de que Dios sabía de antemano que el hombre iba a caer, pero preparó la salvación desde antes de fundar el mundo. Así que mire cómo Dios tiene todo ya de esa forma específica, señalada, para que nosotros disfrutemos de esas bendiciones, porque Dios no nos hizo para destruirnos. ¿Cuántos creen que Dios nos hizo para destruirnos? No. Tendría que ser un Dios loco, y no es un Dios loco. Es un Dios cuerdo que quiere bendecir, que quiere que tú multipliques, que tú enseñorees, que tú sojuques, pero es a la manera de Él. El problema cuando nos separamos del Emanuel, Dios con nosotros, y empezamos a ver las cosas desde la perspectiva del mundo. Y Dios quiere que en este año que estamos terminando enfoquemos nuestra visión. Es que tiene que ser enfocado en cómo Dios lo explica y cómo Él lo determina. Amén, amado. Pero es asombroso ver cómo el ser humano, aún hijos de Dios, viven más para lo creado que para el Creador. Yo ese error, amado, no lo he cometido nunca, porque siempre he puesto al Señor primero. Y le enseñé eso a mis hijos: pongan al Señor primero. Y no es decirlo, es hacerlo, es vivirlo en la práctica. Y tú vas a ver, como le contamos del viaje, mire todas las cosas que nosotros vivimos en ese viaje. Y así nos pasa a cada rato. Y así nos sucede con todas las cosas que nosotros hemos hecho para el reino. Porque Dios te acompaña en esa bendición cuando tú lo pones a Él primero. ¿Qué dice que hace? Que todo lo demás viene por añadidura. Y eso es real. Pero hay que darle el primado a Dios. Yo no puedo invertir el orden y decir, pues voy a adorar lo creado en vez de adorar al Creador. Yo voy a disfrutar de la creación, pero la creación no es mi Dios. Mi Dios es mi Dios. El Emanuel, Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros, es una relación que Dios quiere con nosotros como Padre y como Creador. Yo he sentido el abrazo del Padre. Yo no sé cuántos aquí lo hayan podido experimentar. Eso se puede sentir. En momentos determinados más fuertes que otros, pero eso se puede sentir. Dios con nosotros y sentir el abrazo del Padre. Porque esa es la relación que Él ha procurado a través del tiempo, como te dije. Miren, Génesis 5, vamos a verlo. Capítulo 22. Y caminó Enoc con Dios. Tú lo ves desde el principio, Génesis. Con ellos los creó, les dio directrices, les advirtió, les puso un huerto. ¿Qué es eso? Les hablaba una relación. Ves a Enoc, un hombre de Dios, ¿qué hacía? Caminaba con Dios. ¿Qué es eso? ¿Con quién uno camina? Con la gente que uno quiere tener una relación, una amistad.
Y si tú caminas más íntimamente con esa persona, lo vas conociendo mejor, vas entendiendo su carácter. Si es un ser humano, vas sabiendo sus cosas buenas, malas, sus debilidades, sus virtudes. Pero en el caso de Dios, si tú empiezas a caminar con Dios, comienzas a enamorarte de Él, porque es el ser más noble y más excelente que hay. Amén, amado. Porque cuando tú caminas con alguien, o tú de momento te empiezas a dar cuenta, espérate, esto no me conviene, yo voy a abandonar esta relación porque es media tóxica. O si es una relación buena, tú dices, espérate, esta relación yo la voy a cultivar, porque esta relación es bien buena. Y así pasa con aquellos que caminan con Dios. Se van dando cuenta cuán bueno es Dios, cuánto los ama, cuánto Él quiere el bien para nosotros. Y cada día tú lo que quieres más con Él. ¿Qué es lo que estamos hablando hoy? ¿De qué? De que Manuel es. Esa es la visión. Después de eso vemos en el capítulo 6, versículo 9, ¿quién más hizo eso? Noé. Noé quiso lo mismo que Enoc. Parece que él vio eso en sus antecesores y dijo, espérate, esta gente nos enseñaron a nosotros a caminar con Dios. No es a decir que tengo un Dios. No hablaban de, ¿verdad que no hablaban de religión? Decía, no, Enoc era católico, protestante, evangélico, adventista. Nada de eso, hermano, porque eso no es lo que enfatiza la Biblia. La Biblia en este contexto enfatiza Emmanuel. Ese es el mensaje. Y lo vemos continuo de generación en generación, que es una relación. Es algo que se vive en lo personal. ¿Y qué hizo Noé? Cuando vio la tierra corrompida, dijo, espérate, yo me voy a acercar aún más a este Dios para ver que este Dios me va a guiar a que yo pueda salvaguardar a mi familia en un tiempo tan corrompido como este. ¿Y qué pasó con Noé? Le dieron todas las instrucciones específicas. Cuando tú caminas con Dios, Dios te enseña tu llamado, tu propósito, te establece tus prioridades, te establece bien tus valores, la visión correcta. Y tú lo que empiezas a seguir esa visión. Pero hoy en día, amado, mucha gente no entiende eso porque están viviendo en la superficie del evangelio, están viviendo una religión. Y lo que Dios quiere es Emmanuel. Moisés. ¿Cuál era la encomienda de Moisés? Mira, mi pueblo ha clamado. Están pasando por una crisis bien severa. Están siendo oprimidos por Faraón. Ya ese Faraón no los quiere, los usa, los esclaviza. Y yo he escuchado el clamor de mis hijos y los quiero libertar y voy a usarte a ti, a Moisés. Y al principio Moisés tuvo luchas, como todos tenemos cuando Dios nos llama a hacer grandes hazañas y grandes cosas. Se desatan luchas con nuestras debilidades, con nuestra humanidad. Pero si es de Dios y tú continúas teniendo esa relación con Él, como le pasó a Moisés, que desde la zarza comenzó a ver a Dios en una perspectiva sobrenatural. Y de vez en cuando le salían las cosas carnales, su debilidad, pero poco a poco en su experiencia de relación con Dios fue creciendo hasta ser el gran líder que fue. Y cómo después Dios le siguió confirmando que todo lo que él quería con su pueblo era una relación. ¿Qué pasó con el tabernáculo? El tabernáculo todo era ¿qué? Una relación, pero a la manera de Dios. Que cuando el hombre haya pecado, haya fallado, va a haber una provisión para que nuevamente se restituya la relación con Dios. Y el tabernáculo que hacía, manifestar esa relación. Dice que había una columna de fuego de noche, ¿verdad? Y esa columna los guiaba. ¿Qué es eso? Una relación. Yo te estoy guiando. Y cuando la columna se paraba, ahí se paraba el pueblo. Y cuando por el día
era la nube protegiéndolos de las inclemencias del desierto. La nube caminaba, el pueblo caminaba, la nube se paraba, el pueblo paraba. Que era una relación. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Emanuel. A Elías, ¿cómo trabajó con Elías? Lo vio en crisis, deprimido. No sabía qué hacer cuando, después que tuvo una victoria tan grande, se sintió intimidado, como a veces nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han tenido días malos? Días que uno decae en su fe, días donde uno no está tan fortalecido. Hay gente que ha caído en decir, Dios me abandonó, Dios no está conmigo. Todas estas cosas que me han pasado no puede ser que Dios las haya permitido. Y viene Dios y nos manifiesta como le hizo a Elías, no, yo voy a estar contigo en los días buenos y en los días malos, porque nadie está exento de pasar por el día malo. Y si lo pasamos de la mano de Dios, ese día se convierte en un día de fortaleza y de victoria. Asimismo fue Daniel cuando fue perseguido por aquellos agentes del diablo que querían acabar con él, porque detestaban la forma de ser de Daniel, que no importando bajo qué circunstancias se encontrara, aun cuando habían decretos contra él, ¿qué hacía? Se postraba y adoraba a Dios y no soltaba sus principios divinos. ¿Por qué? Porque tenía una relación con Dios. No tenía una religión, tenía una relación con Dios. Ahora, cuando tú pasas al Nuevo Testamento, ¿qué hizo Jesús con sus discípulos? Una relación. ¿Verdad que sí? Caminó con ellos por la mañana, por la tarde, de noche, comía con ellos, cenaba con ellos, salía a hacer los milagros, la obra de Dios. ¿Qué era eso? Una relación. Y le estoy explicando esto para que veamos que desde el principio hasta el final, todo lo que Dios está buscando con nosotros es una relación. Emanuel. Con todos sus discípulos tuvo una relación. Pero habían unos que estaban más cercanos a él, porque dicen que Juan se acostaba en el pecho del maestro y otros de los discípulos le daban celitos. No le dé celos si alguien está buscando de Dios más que usted. Va a ser premiado, va a ser bendecido. Amén. Yo no me da celos si alguien está buscando mucho de Dios. Yo me gozo con eso. Porque va a haber una respuesta de Dios a esa búsqueda. Porque Dios no se queda así como indiferente cuando sus hijos le buscan. Cuando sus hijos le buscan, hay una manifestación del amor de Dios y la gracia de Dios para con esa persona. Y eso pasó con Juan. Eso pasó con Pablo. Pablo tenía una relación con Dios. ¿Qué le pasó camino a Damasco? ¿Quién se le apareció? Jesús. Y le dijo, mira, ¿por qué tú me estás persiguiendo? Y él no lo estaba persiguiendo a él, pero estaba persiguiendo a su amada iglesia. Y el que persigue a la amada iglesia de Dios es como si persiguiera al Señor mismo. Porque ese es su cuerpo, esa es su iglesia, esa es su novia. Esa relación Él la tiene y la quiere mantener. Y tenemos que ver, amado, que todas las cosas en la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, como le hemos dicho, es Dios buscando una relación con nosotros. Y a veces yo veo, que yo creo que hay una pintura que es así, Dios extendiéndose su mano al hombre y el hombre indiferente. Y a veces eso pasa. Dios está extendiendo su mano continuamente, y a veces los hombres entretenidos en bobería. Es como hoy con la Navidad. Perdemos el total enfoque por cosas burdas, grotescas, vulgares, que no se pueden comparar con nada con lo que es Emanuel. No se puede comparar. Porque sabemos quién es Dios, el Dios que vino, que era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Y por eso esto no se puede mezclar con las cosas del mundo, ni tener un concepto del reino como el mundo lo establece, porque Dios lo que quiere es que veamos las cosas en su perspectiva sobrenatural y espiritual. Porque el más beneficiado cuando yo veo eso así, voy a ser yo mismo. Y ahora, en el tiempo postrero, en la consumación de los siglos, Dios quiere esa relación desde el primer siglo con su iglesia. Mire cómo hemos hecho el recuento desde el principio hasta ahora. La relación, todo es una relación con Dios. Una relación con... Y Él tomando la iniciativa. Eso es bien lindo y bien profundo. Que Dios, siendo nosotros como somos, es el que toma la iniciativa de que, mira, quiero seguir teniendo una relación contigo. Porque mira, ahora es el cuerpo de Cristo. Ahora somos parte de Él, como iglesia, como cuerpo. Y por eso yo le digo, mire, yo no creo, mira una cucarachita. Eso es creación de Dios, ¿sabes? Por eso yo no creo en esto de las religiones, porque las religiones han dividido al mundo. ¿Verdad que sí? A veces tú le hablas ahora mismo a un pariente tuyo que es católico, que ni va a la iglesia y le dice que estás viniendo a una iglesia cristiana, evangélica. Ay, a mi esposa, la familia le decía, ay, tú te metiste a eso y la única iglesia que salva es la católica. Y eso es un conocimiento del mundo. Y nosotros le decíamos, no, pero es que esto no es eso. Esto es una relación con Dios, porque nosotros aprendimos eso desde el comienzo. Dios lo que quiere es una relación con nosotros. Porque es Emmanuel. Es una relación. Y ahora como iglesia nos quiere una relación como cuerpo. O sea que estamos integrados a Él a través de la cabeza que es Cristo. Y no solo eso, nos ve como novia y futura esposa del Cordero. ¿Qué es todo lo que hemos hablado? Una relación desde principio a fin. Y el mensaje central de Jesucristo no es el arbolito, no es Santa Claus, no es los venanos, es Emmanuel. Eso es lo que Él quiere. Pero ¿qué debemos aprender de la experiencia de Jesucristo manifestado en carne? Número uno, Dios quiere ser uno con Él y nosotros. Porque Jesús lo dijo, oró, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Fíjate que continuamente es ese mensaje, hermano, una relación, es estar unido a Él. Esa es la bendición. Eso es lo que tenemos que enfocarnos de vivir para Dios. No es ir y venir a la iglesia y seguir en lo mismo y en las mismas tonteras. No. Si haces eso, perdiste el enfoque. El enfoque es Emmanuel, que Él está con nosotros. Y aprendemos de Él que ser uno con Él. ¿Y qué más aprendemos de Jesucristo? Ser manso y humilde de corazón como Él. Todo el tiempo de la manifestación de Jesús, Jesús se portó con mansedumbre y humildad. Por eso yo no puedo entender que hayan cristianos que sean orgullosos y prepotentes, porque Jesús es manso y humilde de corazón. Y eso es algo que a mí no lo puedo entender viéndolo en el contexto de que Él es el Dios creador de todas las cosas. Y aún así es manso y humilde de corazón. O sea que esa es su naturaleza. Y otra cosa grande que tenemos que aprender de ese Emmanuel, Dios con nosotros, es que vino a servir. ¿Cuántos llegaron a este mundo a servir? Todos estamos llamados a servir, hermano. Por eso fue que Jesús cogió el lebrillo, el paño y se fue a los pies de los discípulos a lavarle los pies. Y estamos hablando de ese Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Dios.
e hizo eso, ¿cuánto más no lo tengo que hacer yo? ¿Tú te imaginas, amado? ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios y asumir actitudes arrogantes, de orgullo, de prepotencia? Es incongruente. Amén, amado. Si Él vino a servir, ¿cuánto más nosotros? ¿Y qué dijo Él de servir? Que el que sirve, porque así se miden las cosas en el reino de los cielos. Por eso las cosas del reino no se pueden ver a la luz del mundo. Tú tienes que verla a la luz de la revelación de la palabra. Gracias. ¿Cómo podemos experimentar a Emmanuel? Vaya conmigo a Juan capítulo 15. Primero tenemos que internalizar que Él fue el Verbo hecho carne y que el Verbo estaba con Dios y era Dios. El Verbo es la expresión de Dios. Lo que no podemos ver de Dios lo vamos a ver en Jesucristo. ¿Y qué dijo Él en el capítulo 15? De nuevo, una relación. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mi relación no lleva fruto, lo quitan. Todo aquel que lleva fruto, ¿qué hacen? Lo limpian para que lleve ¿qué? Más fruto. ¿Y qué dijo? Para mantener esa relación, ese Emmanuel, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué es eso también? Una relación. Todo es una relación, hermano. Y yo lo que quiero es que la iglesia entre al 2025 con la visión de relación con Dios. No de ocupar una silla, de venir, de ir y me quedo igual. Y no. La visión de Emmanuel, Dios con nosotros. De que todo el tiempo Dios lo que ha procurado desde Génesis, aun cuando sabía que el hombre iba a caer, les proveyó para la salvación desde antes. Y lo hizo a través del tiempo cuando apareció Jesucristo. Y ahora con su iglesia quiere esa relación de intimidad. Y lo dice aquí mismo. Y por eso hay que preguntarnos, ¿tendré yo esa visión de una relación continua con Dios? La Biblia dice, si tú me amas, mi palabra guardará. La prueba de que nosotros estamos en una relación con Dios y que lo amamos es que guardamos su palabra. Amén, amado. ¿Y qué nos pide la palabra para este tiempo final que estamos viviendo? Ahora con la llegada del derramamiento del Espíritu Santo, que es Emmanuel, porque esa también ahora la culminación de Emmanuel, Dios con nosotros, es el derramamiento del Espíritu Santo, donde nos convertimos en templos vivos del Espíritu Santo. Denle un aplauso a Jesucristo. Ahora yo soy, no es el tabernáculo, es yo soy el templo vivo del Espíritu Santo. Y fíjense cómo los he traído en un recorrido histórico de cómo desde el principio todo lo que Dios ha querido es una relación con nosotros. ¿Y por qué nos permite vivir la experiencia de hombre y mujer en el contexto del matrimonio y después de familia? Para que descubramos lo que son esas relaciones.
Porque ahí es que tú ves lo que es una relación entre un hombre y una mujer y después con sus hijos. Tú aprendes lo que es la paternidad, aprendes lo que es amar, lo que es perdonar, lo que es el sacrificio, cómo se alcanzan las cosas, cómo se luchan, cómo se debe tener una visión correcta para que ese matrimonio progrese y sea bendecido. Amén. Todo es para que entendamos que Dios quiere una relación con nosotros. Es Emanuel. Ese es el mensaje. Es bueno cantar los villancicos, las alabanzas, pero hay gente que canta eso y no está en una relación con Dios. Después va a la casa y tiene a Santa Claus allí en la sala, y a comer y a beber y a fiestar, y los venados. Yo nunca he visto un venado en Puerto Rico. Y estamos distorsionados. Y Dios quiere que retomemos lo correcto. Emanuel, ese es el mensaje. Y es un mensaje trascendente de principio a fin de la palabra. Lo hemos visto desde el principio. Lo que quería era una relación. Y protegernos, guardarnos del mal, que no seamos destruidos, sino que de generación en generación en generación fuera Emanuel. Y ahora como templos vivos del Espíritu Santo. ¿Qué clase de privilegio, hermano? ¿Verdad que es un privilegio? Y a veces lo vemos como poca cosa, y tenemos que quitar esa mentalidad también de que esto hay que verlo más, la relación con Dios a través de la salvación en Cristo, como que es la cosa más grande que tú puedas tener, y que tú no lo puedes descuidar por nada de este mundo, porque entonces no estás entendiendo el nivel de lo que esto significa. Y esto es algo bien grande, amado. Que yo, siendo un pecador, tengo la oportunidad que a través de la sangre de Cristo yo voy a ser regenerado, restaurado, redimido, y voy a nuevamente a tener la imagen y semejanza de Dios en Cristo para relacionarme con mi Padre y ser uno con Él como Jesucristo lo fue. Mire qué clase de privilegio. Y a veces yo veo que nosotros dejamos estas cosas. Nos pasó como Esaú, que cambiamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas, o por 30 monedas de plata como lo hizo Judas, o por los bienes como lo hizo Ananías y Zafira. Porque hay muchos ejemplos, amados, de gente que cambió chinas por botella, gente que dejó cosas preciosas, virtuosas, por cosas que no valen 2 centavos. Y a veces eso nos pasa con las cosas del reino. Y es que no estamos entendiendo el valor que tiene, y que Dios todo lo que quiere no es que yo venga a la iglesia, no es que yo ocupe una silla, es que yo tenga una relación con Él. Porque Él en esa relación va a comenzar a transformarte y hacer de ti la criatura, la creación que Él siempre diseñó que tú fueras. Y empiezas a capacitarte, empiezas a descubrir tu identidad en Cristo, y comienzas de momento a recapturar conforme a lo que fue tu diseño por creación. Y entras en una dimensión diferente. Mira, hermano, yo jamás pensé, cuando yo me criaba, que yo llegaría a ser pastor. Jamás. Es más, yo creo que si alguien me decía que iba a ser pastor, le daba un puño. Porque yo tenía una visión del mundo totalmente carnal, mundana, la música del mundo, las fiestas del mundo. Y cuando tú estás así, tú vives para lo equivocado. Pero cuando yo descubrí el reino y que esto es una relación, y lo digo así porque Dios habla a través de su espíritu, y tú sientes esa voz que te comunica, que te habla, que te conforta, que te guía, que te instruye. Todo lo que nosotros hemos hecho después que nos convertimos fue por instrucción del Espíritu Santo.
No porque yo decidí esto y voy a hacer aquello. Todo fue una dirección, como que te van llevando, como era el pueblo en el desierto, que cuando esa nube los cubría y esa nube los guiaba, alcanzaban las cosas, se movían hacia los lugares que quería. Pero cuando la nube se paraba. Cuando se paraba la nube de fuego, la columna de fuego también. ¿Y qué es eso? Una relación. Y Dios guiando, y Dios llevándote de la mano. Por eso Enoc, Noé, toda esa gente caminó con Dios, porque descubrieron que todo lo que Dios quiere con nosotros es una relación. No es que si hagamos esto y los persinemos y todas esas cosas, y te vas allí y Dios te salve María, llena eres de gracia. Eso no es. Pero a veces los protestantes hemos caído en esa rutina. Y Dios quiere que entremos al 2025. Emanuel, que ese es el mensaje central de toda la Biblia. Y se vino a cumplir en Cristo. Y ahora se cumplió en nosotros a través del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora yo soy el templo. Y eso está aquí adentro. Aleluya. Aquí adentro está el Espíritu Santo. Aquí adentro está el Emanuel, Dios con nosotros. Cierra tus ojos. Wow, hermano. Emanuel, Dios con nosotros. Olvídate de las fiestas burdas de Navidad que se están celebrando ahora. Y piensa en Emanuel, Dios con nosotros. El Dios que creó el universo, las estrellas, el sol, la luna, la tierra, todo lo que hay en esta tierra, incluyendo animales, insectos, seres humanos, todo lo que hay en la agricultura, todo creado por Él. Y ese creador quiere tener una relación con nosotros. No de vez en cuando, no, donde tú llegues a ser el templo vivo del Espíritu Santo. Y tú vas en tu carro y ahí Él te habla. Y tú estás en tu casa y ahí Él te habla. Y tú estás en tu cocina y ahí Él te ministra. Y tú vas por el camino y ahí Él te ministra. Y tú te levantas y ahí Él está. Y tú te acuestas y ahí Él está. Y tú vas al trabajo y ahí Él está. Porque es una relación, es caminar con Dios. Y es lo que Dios ha querido desde siempre. Que seamos uno con Él. Y por eso nos dio esposa. Porque en el lecho marital, en la consumación del acto, los dos se vuelven como físicamente uno. Y en su caminar, ¿qué les dijo? Yo quiero que sean una sola carne. Que es una visión, que es unas prioridades, que es unos valores, una sola carne. Y eso se logra ¿cómo? A través de una relación. Y todo en la vida son relaciones, empezando con Dios primero. Cuando nosotros colocamos a Dios como el centro de nuestra relación, es que floreció nuestro matrimonio, floreció nuestra paternidad, floreció el ministerio, floreció las cosas que hacemos para Él, porque Él se convierte en el centro. Me hago uno con Él. Y eso es todo, hermano. Esa es la Navidad. Eso que cantamos, los villancicos y las canciones alegres, todo se resume a Emanuel, Dios con nosotros. Vamos a estar de pie. Vete con eso en tu corazón hoy. Repítete en tu mente: Emanuel, Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Y a través del tiempo es eso: Emanuel, Dios con nosotros. Hasta Apocalipsis, Emanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Tan sencillo como eso. ¿Para qué? Para bendecirte.
para multiplicarte, para que sojuzgues, para que gobierne, para que hagas conforme a su voluntad, para que en un momento, después de ser novia del Cordero, llegues a consumar esa relación y ser la esposa del Cordero. ¡Wow, hermano! ¡Qué cosa extraordinaria! Adore a Dios, amado, y dele gracias por Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a cantar esa alabanza, Bobby, que me gusta.